Ahí sí. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Bueno, un gusto saludarlas en esta tarde invernal, yo creo que en la mayoría del país. En el norte me imagino que también está medio revuelto el clima, así que bueno, un gusto verlos hoy día con esta convocatoria que hacemos desde el área de Familia y Comunidad de la Dirección de Educación. Y nada, un gusto por aquí que nos están saludando por el chat de varias regiones, de varios jardines, desde los jardines infantiles de Concepción, de Aysén hemos visto por ahí, de Vallenar, en fin, si los mencionamos a todos, no nos demoramos toda la tarde, pero es un gusto poder saludarlos a cada uno. Y bueno, hoy día, como bien decía el título de nuestra invitación, chiquillas, lo que sí les íbamos a pedir, chiquillas y chiquillos, es que ojalá nos podamos nosotros mismos silenciar en los micrófonos, porque queremos tener nosotros mismos la función de autogobernarnos en este webinar. No quisimos ocupar la función del silenciado desde nosotros, sino que cada uno puede silenciarse. Así que eso es súper importante para poder escucharnos entre todos, así que les pedimos esa pequeña ayudita. Hoy día nosotros los tenemos invitados para compartir hoy día el lanzamiento más oficial de nuestra guía técnica para el fortalecimiento del vínculo con familias y comunidades. Primero que todo, algo que a veces a uno se le olvida, me presento, mi nombre es Alicia Tapia, soy integrante del equipo Familia y Comunidad de la Dirección Nacional de Educación. Y hoy día mi misión es moderar en esta oportunidad el webinar que para hoy día tenemos preparado y tenemos varios expositores, tanto a nivel de Integra, también como una expositora que nos viene a acompañar, que es Verónica Gavis. Y hoy día, bueno, queremos presentarles oficialmente, como les decía, este trabajo que elaboramos a partir más o menos del 2022 y que entrega los lineamientos teórico-prácticos a equipos educativos y equipos de asesores para potenciar las alianzas activas entre los establecimientos educativos, la radio, las familias y las comunidades. Esta instancia además tiene el objetivo de promover el diálogo técnico de este fortalecimiento del vínculo con la familia y las comunidades, relevando el sentido del trabajo colaborativo en función del aprendizaje, desarrollo y bienestar integral de niñas y niños. Para ello, en esta oportunidad, como les decía, contamos con la presencia de nuestra directora nacional de educación, con nuestro director ejecutivo, Carlos González, que nos va a dirigir unas palabras y que a continuación los dejamos con ustedes. Creo que ya está conectado, director. ¿Sí? Los dejamos con ustedes. Sí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Quisiera enviar un saludo afectuoso a todas y todos quienes se encuentran conectados y conectadas a distancia, a todos los equipos regionales, jefaturas también, profesionales de familia y cobertura, jefaturas territoriales de calidad educativa, jefaturas de los departamentos educativos, queridos equipos de salas cunas y jardines infantiles. Ahí vemos que están enviando un mensajito a través del chat. Así que sean todas y todos muy bienvenidos a este espacio, como señaló Alicia Tapia, para poder dialogar técnicamente respecto al fortalecimiento del vínculo entre los equipos de trabajo de salas cunas, jardines infantiles y también modalidades no convencionales con la familia. Quisiera partir este hito también relevante para Fundación Integra, de poder socializar también con ustedes una guía técnica, tal cual le señaló Alicia, que hemos elaborado con mucho cariño y con mucha dedicación, con expertos también externos y con el trabajo técnico del área de familia y comunidad. Aprovecho también de saludar al área, a su coordinador nuevo también, Luis Toledo, que asumió este liderazgo y que no me cabe duda que será un gran aporte
para Fundación Integra desde sus conocimientos y saberes respecto a la educación parvularia en nuestro país. Aprovecho también de saludar a la Directora Nacional de Educación, Marcela Fontecilla, quien también ha asumido con mucho entusiasmo, responsabilidad y dedicación el liderazgo del área de familia y comunidad. Un trabajo que también les ha permitido poder avanzar en el fortalecimiento del vínculo y también de seguir en esa conformación de equipo que se requiere de forma permanente en todas las organizaciones existentes. Así que un gusto saludar a todas y todos. Estamos convocados hoy día a poder abordar un tema que es fundamental para las salas cunas, jardines infantiles y también modalidades no convencionales, que es, como ya se los indicaba anteriormente, el fortalecimiento del vínculo con las familias y las comunidades. En el transcurso de este año 2024, me interesa también comentarles que he realizado distintos diálogos con las familias y algunos elementos que aparecen comunes es la tranquilidad, es el amor, el cuidado y el aprendizaje de sus hijas e hijas que encuentran en las comunidades de Integra. Estos diálogos, por tanto, reafirman la importancia de seguir trabajando con esa convicción de poder fortalecer esa alianza que es fundamental con la familia. Y en esta línea también seguir promoviendo, y lo hemos señalado también en distintas instancias, la importancia de la educación parvularia pública en nuestro país y en el mundo en general. Vamos a cumplir 160 años en el mes de octubre y eso también es un hito que nos debe poner muy contentos a todas y todos quienes conformamos esta gran comunidad Integra. Son 160 años de trabajo permanente, de poder relevar la trayectoria educativa desde la sala cuna. Pero esa trayectoria, perdón, se logra efectivamente con un trabajo permanente, articulado y coordinado con las familias y las comunidades. Por tanto, el mensaje final respecto a este punto es que las niñas y los niños puedan asistir regularmente a las salas cunas, jardines infantiles y modalidades no convencionales. En la cuenta pública señalé de forma clara respecto al perfil de nuestras familias, que pertenecen en su mayoría, más del 94%, al primer, segundo y tercer quintil de ingreso. Y al conjugar las distintas variables también es un elemento que nos llama a todas y todos a sensibilizar la importancia de dar continuidad al servicio educativo en Fundación Integra. 6 de cada 10 familias que pertenecen a Fundación Integra, no existe un adulto responsable en su hogar para su cuidado. Y en ese sentido, estos espacios educativos que además hemos declarado que sean amorosos, respetuosos, sanos, seguros, protectores. Hoy estuve en el lanzamiento de un proyecto de ley que va a fortalecer la convivencia, el buen trato y el bienestar de las y los estudiantes y de los niños y niñas. Y por tanto, en ese sentido, estos espacios protegidos son fundamentales para poder avanzar en la educación transformadora que requieren las niñas y niños, y para su cuidado, para su alimentación. Y en ese sentido, el fortalecimiento del vínculo también permite que las niñas y niños asistan. Hoy estamos con indicadores de asistencia, queridos equipos, que bordean el 60%. Nos falta mucho por avanzar, pero no me cabe duda, queridas trabajadoras y trabajadores, equipos de trabajo, equipos pedagógicos, equipos educativos de salas cunas y jardines infantiles, liderados por una directora, están realizando todas esas estrategias que nos permitan avanzar. Hay un micrófono encendido. Que nos permitan avanzar
en el bienestar integral, el desarrollo pleno y la felicidad de las niñas. Carlos, está silenciado. Ya, no sé quién me silenció. Bueno, no sé en qué parte quedé finalmente de lo que les estaba comentando. Pero es importante también, y quería transmitirles que en nuestra carta de navegación 2024-2026 con amor y compromiso por la niñez, hemos actualizado de manera participativa en el marco también de la política de calidad educativa que construimos en el año 2015, recogiendo 33 años de historia, en donde relevamos como eje estratégico institucional las familias y las comunidades comprometidas con la educación de niñas y niños. Por lo tanto, hemos declarado públicamente también que Fundación Integra debe potenciar la alianza entre los equipos educativos y las familias y comunidades. El objetivo es favorecer esa labor educativa conjunta que permita este desarrollo pleno y felicidad que les comentaba anteriormente. Además, desde la política pública, desde el Ministerio de Educación, desde el 2022, que se está impulsando el Plan de Reactivación Educativa, el cual incluye un eje que apunta al fortalecimiento de la asistencia y la revinculación. Por lo tanto, esta guía técnica que hemos elaborado de forma participativa durante los años 21 y 22 viene también a responder a esa necesidad de cómo les entregamos estrategias concretas que permitan favorecer el vínculo. Es una guía que además recoge nuestras buenas prácticas en torno a el trabajo o el vínculo, perdón, el vínculo con la familia, y representa una guía o un marco referencial concreto para poder fortalecer ese vínculo que les mencionaba anteriormente y que les permita apoyarlos a ustedes, queridos equipos de salas cunas, jardines infantiles y modalidades no convencionales, en los desafíos y en todos los planes de trabajo que diseñen para poder favorecer el vínculo con la familia y las comunidades. Muchas de ustedes han definido en sus planes de mejoramiento educativo distintas estrategias que nos van a permitir favorecer el vínculo, pero hoy, dada la asistencia y dada también la importancia de dar sostenibilidad a la fundación, es importante que todas y todos nos dediquemos a favorecer la asistencia en salas cunas y jardines infantiles para poder entregar ese bienestar integral, esos aprendizajes significativos para toda la vida para niñas y niños. Un dato importante también que quería compartir y que dan cuenta de cómo hemos avanzado también es que durante el año 2023 las familias de más de 80.000 niñas y niños, exactamente 81.904 niñas y niños, confiaron en nuestras comunidades íntegras. Y les vuelvo a reiterar, en los diálogos que he sostenido con familias aparece de forma transversal la confianza, de forma transversal tranquilidad y el amor que le entregan ustedes, queridos equipos educativos, a las niñas y niños. Junto a esas madres, padres, apoderadas y apoderados, logramos compartir esa labor educativa conjunta. Y es importante cómo esa declaración la hacemos vida día a día en ese sonrisa, en ese abrazo cariñoso, en esa palabra, amorosa también que le podemos entregar diariamente a las niñas, niños y, por cierto, a sus familias. Y vuelvo a insistir, son aprendizajes de calidad que deben ser pertinentes a los diversos contextos sociales y culturales que existen en Fundación Integra. Lo revisamos también en la región de Valparaíso, que comienza a implementar la biblioteca migrante, donde existe también un entusiasmo por parte de los equipos de poder valorar
y reconocer la diversidad cultural que existe en Fundación Integra. Un aprendizaje que permite, mediante las interacciones, poder fortalecer esas prácticas pedagógicas de calidad. Esa es la invitación el día de hoy, que mediante esta presentación de esta guía técnica puedan ustedes implementar estrategias que nos permitan favorecer la asistencia y también la permanencia de las niñas y niños en salas cunas, jardines infantiles y modalidades no convencionales. Todas y todos que formamos parte de Fundación Integra tenemos un rol de garantes de derechos de la niñez y agentes de cambio social. Y eso implica trabajar de forma colaborativa con las familias y las comunidades. Finalmente quisiera agradecer al equipo organizador de esta instancia y también nos acompaña la destacada académica Verónica Gavins, ya lo indicó Alicia Tapia anteriormente, que nos va a acompañar el día de hoy con sus saberes y experiencia, quien participó de forma activa también y dado el conocimiento y la historia de Fundación Integra en el desarrollo de esta guía técnica. Y por supuesto agradezco a todas y todos quienes se han conectado el día de hoy, 3 de la tarde, para fortalecer sus conocimientos a través de esta instancia. Y que demuestran, por cierto, su amor y compromiso por la niñez y la importancia de nuestra labor educativa conjunta. La invitación es a seguir colaborando en la construcción de la educación parvularia de calidad que las niñas y niños merecen, a través de la labor educativa conjunta con las familias y las comunidades. Agradezco la atención, el espacio que se me ha otorgado también para poder dirigir estas palabras, pero también como exdirector nacional de promoción y protección de la infancia, formé parte también de esta elaboración de esta guía técnica, donde reflexionamos respecto a conceptos, a definiciones, porque cada término y cada concepto que entregamos y definimos debe tener un sentido y debe también convocar y motivar, y no llenarnos de marcos conceptuales con diferentes conceptos, con diferentes teorías, cuando lo que debemos buscar todas y todos a través de esa comunicación efectiva y trabajo colaborativo, e insisto, esa palabra con amor para las niñas y niños y también para sus familias. Muchas gracias a todas y todos. Un gran abrazo en la distancia, con mucho cariño, para todos los equipos de salas cunas, jardines infantiles, modalidades no convencionales, equipo regional, equipo de Casa Central y, por supuesto, al área de familia y comunidad de la Dirección Nacional de Educación. Un abrazo. Muchísimas gracias, director ejecutivo, y por supuesto que como equipo damos fe del involucramiento que tuvo con nuestro trabajo, con la guía técnica, que estuvo mano a mano trabajando en los destinos de lo que es hoy este documento. Así que agradecemos enormemente el trabajo que hicimos juntos, y por supuesto también agradecemos a nuestra actual directora nacional de educación, que nos da esta oportunidad también para hoy día lanzar oficialmente este documento. Así que por ambos lados los agradecimientos, y también habla también del trabajo colaborativo entre direcciones que se ve reflejado hoy día también, y que por supuesto el trabajo con familia y comunidades así lo requiere, ¿no? Es un trabajo que es de todas y todos. Bueno, para continuar con las presentaciones de hoy, y aprovechando que hoy día tenemos una gran e importante audiencia, queríamos igual comentarles que cualquier duda, inquietud, como somos hoy día una audiencia numerosa, que el chat está abierto ante cualquier duda o consulta. Ustedes las pueden ir haciendo a través del chat,
Y a continuación vamos a dejar el espacio a Verónica Gávez, como estaba ya anunciada, que compartirá con nosotros algunas reflexiones en torno a la relación que existe entre las familias y los establecimientos educativos. Verónica es psicóloga de la Universidad de Chile, magíster en psicosociología de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y doctora en ciencias de la educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su trabajo académico lo ha dedicado a la asesoría, investigación y docencia de pre y posgrado, siendo sus principales líneas de investigación la socialización familiar y educación formal, estrategias educativas parentales y reproducción de la desigualdad educativa, participación parental, relaciones entre familias, escuelas, desde una perspectiva ecoconstructivista estructural. También comunicación, prevención y resolución de conflictos entre docentes, apoderados, negociación y mediación. Actualmente se desempeña como coinvestigadora del Centro de Investigación sobre Psicología, Educación y Familias de la Universidad Finisterre. Además de esta trayectoria, hay que señalar que Verónica, como ya lo hemos comentado, acompañó como consultora externa el proceso de construcción participativa de este documento técnico. Así es que, bueno, no nos queda más que recordarles que a todos los participantes pudieran ir comentando, consultando a través del chat mientras Verónica expone algunas de sus inquietudes. Así que no nos queda más que dejar el pase a Verónica. Adelante, Verónica, con mucho gusto. Buenas tardes a todas y a todos. Primero, muchas gracias por la invitación. Me siento súper orgullosa y contenta de que estemos en este espacio, compartiendo la alegría que por fin salió esta guía, y además he sabido que ya la están utilizando muchos de ustedes y que hace sentido, está sirviendo, y no saben la felicidad que eso produce cuando uno está aquí en una oficinita produciendo investigación. Vero, disculpa, se silenció un segundito, que no sabemos qué pasó. Ahí, Ahí sí, sí. ahí sí, no sé qué habrá sido. Bueno, así que nada, muchas gracias por esta invitación y compartir la felicidad del equipo que se esté utilizando y que haga sentido. Bueno, a mí me pidieron que pudiera hacer como una especie de panorama grueso con reflexiones respecto a la importancia del vínculo con la familia en la educación en general, y con mayor razón en educación parvularia, poniendo algunas puntuaciones del sentido y dónde poner los énfasis más bien del significado que esto tiene para tomar decisiones respecto a la guía, ¿ya? Lo primero es recordar, y eso lo compartimos todos, nadie se atrevería a dudarlo, de la importancia de la familia en la socialización infanto-juvenil, ¿no es cierto? Porque, ¿qué es la socialización? Es un proceso mediante el cual distintos agentes, distintas experiencias, distintas condiciones, en distintos contextos, ¿no es cierto?, se va generando un proceso de adquisición, de internalización de valores, de creencias, de normas, de forma de conducta que la sociedad considera las más adecuadas para poder desenvolverse en forma fluida en la estructura social y poder hacer contribuciones en favor del bien común. Ahora, también compartimos que la familia es el primer socializador, ¿no es cierto?, de la infancia. Pero, ojo, porque en la medida que los niños y niñas ingresan a educación parvularia, ese tiempo se acorta muchísimo. Y entra en juego ustedes, la institución de educación parvularia. Por lo tanto, hablar de primero o segundo agente socializador dura muy poco. Son un año, sin la cuna menos tal vez, meses, donde será el primer socializador. Pero luego están las dos instituciones en paralelo socializando a la infancia. Ahora, eso algunos autores, como Joyce Epstein, lo plantean como socialización superpuesta. Y esto es lo que hace complejo la relación entre familia y escuela. Porque lo ideal, y la literatura sí lo señala, es que haya convergencia, ¿no?, de creencias, valores, práctica, crianza. Lo hemos conversado con muchas de ustedes, queridas directoras, que no hace mucho también hicimos
algunos grupos focales, conversaciones hace un par de años durante la pandemia, ¿no es cierto? Y ese tema salía con mucha fuerza, es lo ideal. Pero la realidad es que hoy estamos en una sociedad tremendamente heterogénea y donde esa heterogeneidad además presiona la diversidad en el aula, presiona trabajar con una diversidad de familias, diversidad que no solo, como era antiguamente, uno podría pensar en la composición familiar, donde sabíamos que dominaban las mujeres jefas de hogar, ¿no es cierto? Y eso aún sigue persistiendo, sino que hoy día tenemos una ola de extranjeros importantes que traen culturas, cosmovisiones diferentes a las nuestras, ¿no? Dentro también de la cultura nacional, hoy día tenemos agentes socializadores, como son las redes sociales, que han ido planteando una heterogeneidad cultural muy significativa. Y todo esto hay que gestionarlo con el mandato social e institucional de la inclusión. Entonces estamos en un territorio tremendamente vulnerable y tenso, enfrentándolo día a día. ¿Y a quién le corresponde resolver esa tensión? ¿A las educadoras? ¿A las familias? ¿Qué adultos? Otros adultos, y aquí el director nos decía que 6 de cada 10 familias no tienen un adulto responsable en el hogar. Entonces, ¿cómo organizamos, ¿no es cierto? ¿Cómo enfrentamos esta dificultad? Bueno, esa es la importancia del vínculo, ¿no es cierto?, que uno puede ir generando con aquel apoderado, lo vamos a nombrar así, que puede figurar como la persona principal de interlocución con ustedes, ¿no? Y a lo mejor no necesariamente van a ser el padre o la madre biológica. Tiene que ser alguien, incluso pueden ser hermanos mayores o hermanas mayores, pero alguien que pueda hacer la interlocución para buscar las convergencias necesarias. Ahora, ¿por qué es tan importante esta relación? Claro, socialización superpuesta. El punto es que además se produce un fenómeno de interdependencia. Es decir, como se ha señalado, lo que ocurre en la familia va a depender también de lo que ocurra en el aula o lo que ocurra en la institución. Y ustedes son muy conscientes de que lo que ocurre en la institución depende de lo que pasa en el entorno del niño y la niña, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo afecta al curso del desarrollo infanto-juvenil esta superposición? Uno de los elementos centrales es el significado que el niño va construyendo respecto al tipo de relación que se construye. No es si se entienden o no los adultos solamente, es qué perciben los niños y las niñas respecto a la comunicación entre sus adultos o entre el apoderado, para ampliar el concepto, ¿no es cierto?, y las educadoras o las directoras del establecimiento. Por modelaje social, por el trato percibido, de lo que se dice, de lo que no se dice, de cómo se dicen las cosas, cómo no se dicen, o en los lugares en que se dicen, los momentos que se hacen. Eso es lo que va internalizando el niño y la niña. Y a nivel de educación parvularia no hay suficiente conceptualización para ponerle nombre a eso. Y es ahí donde necesitamos los adultos o un tercero que intermedie los significados hacia la dirección que a nosotros nos interesa. Y para eso hay que hablar de eso con la familia. Hay que visibilizar qué tipo de integración cognitiva y semántica está haciendo la infancia. Un segundo argumento importante, el argumento normativo, que es muy interesante. En la Ley General de Educación, lo hemos comentado, hay una definición de comunidad educativa que a mí me encanta. En su artículo 9 dice, es una agrupación de personas, pero inspiradas por un propósito común. La palabra inspiración, la verdad es que a mí siempre me ha inspirado. Tiene connota algo que va mucho más allá que la asistencia de los apoderados a actividades del colegio. Implica que uno se siente identificado, que uno se siente parte, que comparte algo fundamental. No todo, porque somos diversos. ¿Y cuál es la inspiración última? Es que es compartir que ir y recibir educación parvularia es importante para la vida de la infancia. Que no da lo mismo no ir a la educación parvularia.
Y eso lo deben compartir no solo las familias, sino que también las educadoras. No obstante las condiciones de entrada de la infancia, que vale la pena y es fundamental, y que nos da lo mismo no participar de la educación parvularia. Y que esa educación parvularia, en esa institución, en ese jardín en particular, nos da lo mismo que vaya o no a ese jardín infantil. ¿Cómo transmite uno esto? Pues bien, la política educativa actual, el plan de reactivación educativa, se ha fundamentado en el enfoque escuela total, ¿no es cierto? Ustedes algo han oído de eso. Y es bien interesante porque suma a esta mirada sistémica la integración de desarrollo, o sea, el desafío del enfoque escuela total sería integrar el desarrollo de habilidades en las interacciones y prácticas diarias, estoy leyendo textual, mediante esfuerzos colaborativos que incluyan a todos los estamentos del sistema. Ahora, ¿es solo colaborar? Porque no olvidemos que el foco central de esta relación debiera ser centrarse en los niños, son ellos los protagonistas. Tenemos el argumento normativo adicional del enfoque derecho. El foco central aquí es el niño como sujeto de la experiencia educativa, ¿no es cierto? Y protagonista también, ¿no es cierto?, de poder contribuir a mejora de la experiencia educativa. No es solo pasivamente recibirla, ¿verdad? Eso es lo que nos subraya fuertemente el enfoque de derecho. Por lo tanto, el desafío de la relación finalmente no es buscar comunicarse bien con la familia. El objetivo de la relación es centrarse en que los niños y niñas experimenten y protagonicen experiencias que potencien la construcción de significados, expectativas de rol y acciones, ¿no es cierto?, como expresión de un pleno desarrollo, ¿no?, y ejercicio de sus derechos. Y esta es una frase textual que hemos tomado de la guía técnica, ¿no es cierto?, como propósito central de la guía, de manera de no perder el foco. Ese es el foco principal y eso es lo que convoca la relación. Nada más. El resto, ¿por qué? La nueva Milicic, siempre repito esta frase de ella que a mí me marcó mucho, que dice, la relación entre familia y los sistemas escolares es una relación forzada. Aquí la relación existe en tanto, en educación no es obligatorio, pero en la escuela está la obligatoriedad de ir a la escuela, pero en la familia no. Es deseable que el niño y niña vayan a la educación parvularia, pero en la familia no. ¿Sí? Entonces, eso dentro del campo, cómo inspiramos a esa familia que pueda contribuir a que estos niños experimenten y protagonicen estas experiencias. Bueno, y ahí entra la relación. Y la literatura muestra que existen distintos tipos de relación que uno puede construir con la familia. Y yo he encontrado 4. Las 2 primeras son como las más tradicionales. Se le llama SWAP, le llama modelo de protección del status quo de la escuela. ¿Qué significa eso? Es una lógica de relación que las instituciones educativas ponen el centro mantener las funciones de enseñanza y crianza, separadas unas de otras, para evitar el conflicto. Porque claro, darse cuenta de que no convergen los patrones culturales, las prácticas educativas de las familias con lo que se pretende intencionar en el nivel, es bien conflictivo, ¿no? Sobre todo si prima, que es el cuarto tipo de relación, que es el modelo del consumidor, en que la investigación ha mostrado que es la lógica como predominante, dado el sistema educativo basado en reglas del mercado que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, donde de alguna manera deposita sobre la familia la elección de los establecimientos, incluida la educación parvularia, hace de que de alguna manera las familias se posicionen desde una lógica de acceso a un servicio. Por lo tanto, la principal responsabilidad educativa estaría en la institución educativa y sería deber del Estado hacerse cargo de la educación de mi niño. Y yo, el resto, me preocupo de generar ingresos, más si estamos hablando de sectores con alta precariedad socioeconómica.
eso nos posiciona en un tipo de relación bien distinta. Van a estar delegándose toda la responsabilidad a la institución y van a tener más dificultades para poder encontrarse y comunicarse con la familia. Pero lo complicado, además de este modelo del consumidor, es que no obstante delegar la responsabilidad educativa, las familias piensan, independiente que paguen o no paguen el servicio, son ellas las que deciden qué educación darle a sus niños. Y esa es la gran paradoja y que hace también difícil la relación. Y cuando además nos encontramos con estos modelos, ¿no es cierto? Ese es el modelo consumidor de parte de la familia. Ya que se nota así, que hubo una vulneración de derechos y que hay esto, hay que reforzar por este. Ya, gracias. Y desde los establecimientos prima un modelo de protección del status quo, donde se piensa que la responsabilidad es educar, mientras que la responsabilidad de los padres es asegurarse de que los niños al menos asistan a la institución y ojalá con los útiles y los materiales correctos. La participación de los padres ahí no necesariamente va a ser parte de las expectativas. Ahora hay un tercer modelo, que es el modelo de transmisión, donde los profesionales de las instituciones educativas se ven a sí mismos como los principales fuentes de conocimiento sobre los niños, ¿ya? Y aquí la evidencia muestra, la investigación, que esta es una tendencia importante en el sistema escolar chileno. Claro, y es comprensible y en parte es cierto, porque se ha estudiado muchos años para poder, en psicología del desarrollo, en pedagogía, ¿no es cierto? Y la verdad es que son más expertos en educación formal que lo que puede ser la familia, ¿ya? El problema de este modelo es que de alguna manera se corre el riesgo de subvalorar, sobre todo en contextos de heterogeneidad, los saberes y prácticas educativas razonables e interesantes que las familias pueden hacer. No obstante, no ser consciente de aquello, ¿ya? Y lo hagan en forma intuitiva. Si el modelo que prima en la institución es de protección status quo, y por lo tanto creemos que son territorios separados, tenemos un problema para poder acceder a conocer y poder conversar e integrar y potenciar esas prácticas educativas positivas. Porque, ¿cómo es posible que los niños hayan llegado a la edad que tienen desempeñándose más o menos razonablemente en alimentación, en sueño, en otros aspectos de su desarrollo? Si no es porque la familia, con todo lo negligente que pueda hacer, igual hace algo, ¿no? Hay un último modelo que ya es más asociativo, donde se describe una apertura institucional para que las familias puedan, los apoderados, participar en la toma de decisiones en currículum, en didáctica, y donde se asume y se reconoce que existe esta interdependencia y corresponsabilidad. Por lo tanto, los apoderados no pueden quedar fuera del análisis de aquellos aspectos que pueden mejorar el proceso educativo institucional del jardín. Ahora, yo decía, desde este enfoque escuela total, es solo colaboración, es decir, desde este último modelo asociativo, si quisiéramos potenciarlo, para romper esta lógica escindida, en que la familia por un lado, la escuela por otra, o bien esta lógica de consumo, ¿no es cierto?, que las familias creen que ellos son propietarios de estos niños y le delegan a la escuela o al jardín infantil la responsabilidad, pero si se transgreden ciertos límites considerados valiosos por la familia, se genera el conflicto. Bueno, aquí hay algo más. Y el algo más, hoy día se está hablando de conexión, que va muy vinculado a este concepto de inspiración que yo decía. Si queremos pensar juntos, si queremos reconocer, acercar esa brecha que pueda haber entre familia y la institución, tenemos que generar una conexión que gatille interés y disposición a colaborar, ¿no? Desde colaborar al menos con asistencia al niño,
atendiendo a los porcentajes tan bajos que la institución está teniendo. Y hay evidencia que muestra una correlación muy importante entre sentirse conectado con el sistema y que la educadora, los profesionales de los centros educativos se sientan conectados con la familia y su participación en actividades y eventos organizados por la escuela, además de la asistencia escolar. ¿Cuáles son las dimensiones de esta conexión? Como decía el director, ¿no es cierto?, don Carlos, la cultura de cuidado. ¿Cómo nos cuidamos unos a otros? Y no es solo el cuidado de los niños, es el cuidado entre adultos. Cuidado entre adultos intrainstitucional y cuidado entre familias y profesionales de los centros educativos. Y el cuidado pasa mucho por el trato, por cómo nos hablamos, qué nos decimos, en qué momento y en qué lugar. La segunda dimensión es lo que Jordi Collet llama habitanza. Esto son todas aquellas condiciones y factores que vamos colocando para ayudar a que todos, no solo la familia, sus profesionales, se sientan bien en el centro. Si uno se siente bien en el centro educativo, naturalmente va a surgir la solidaridad, naturalmente va a salir colaborar de manera como algo obvio, natural e incluso diría yo placentero. Hoy no es placentero participar para los padres. ¿Por qué? No hay habitanza, no hay condiciones, en las grandes ciudades al menos, no hay condiciones urbanísticas para facilitar, ¿no es cierto?, llegar bien al establecimiento. Las distancias, los tacos, el clima muchas veces, en situaciones de aislamiento de muchos de los jardines infantiles de ustedes. Entonces, ¿cómo miramos la comunidad? ¿Cómo miramos el entorno? Y ahí entiendo que más tardecito va a haber una presentación donde se van a acentuar esos aspectos para generar la habitanza, fuera y dentro de la institución. Y la otra dimensión es la alteridad. ¿Qué significa eso? Y esto tiene mucho que ver con la inclusión, pero desde la perspectiva siguiente. No es solo por ciertas características de los niños y sus familias nos vamos a poner especial atención con criterios institucionalizados como género, nacionalidad, ¿no es cierto?, sino que es mirar con más detalle las voces menos visibles o las voces silenciadas, identificarlas, reconocerlas y hacerle espacio y voz, sobre todo las que estén en situación de desventaja. ¿Por qué? Porque la relación familia-escuela tiene sentido no solo desde una perspectiva individualista, centrada en mi propio hijo, ¿no?, en un alumno, sino orientada al bien común, a la equidad, el para todos. ¿Me siguen? Son esos dos planos, ¿ya? Tampoco tiene sentido orientarla solo al bienestar y los resultados individualmente considerados. Aquí hay una ética profesional que tiene que ver con justicia vocacional, que tiene que ver con este reconocimiento integrado, explícito, de características distintas, pero también de voces acalladas. ¿Me siguen? Por ejemplo, los niños sobreadaptados. Los niños sobreadaptados, que son los más fáciles del aula, ¿qué hay detrás? El otro aspecto que acompaña la conexión es la confianza relacional. Y ahí, qué bonito que los padres, señor director, le hayan manifestado que se sienten con confianza, porque es un aspecto muy importante también para inspirar y generar conexión. Hay muchas definiciones de confianza, ¿cierto? En general se le entiende como una apuesta sobre las futuras acciones contingentes de otros. O sea, yo apuesto a que eso que el otro va a hacer es lo que yo pienso que va a hacer, ¿ya? Pero también supone disposición de uno a hacerse vulnerable respecto a lo que el otro puede hacer, porque yo puedo suponer lo que va a hacer, pero frente a la impredictibilidad de lo que haga, claro, yo me expongo. Pero si yo siento confianza, no me importa exponerme, me siento tranquila a la impredictibilidad.
Yo creo que eso nos falta trabajar mucho entre nosotros, ¿ya? La confianza es la disposición de una parte a hacerse vulnerable respecto a la otra parte, en la creencia que esta otra parte, y aquí viene lo relevante, no importa la impredictibilidad porque yo confío que el otro es apoderado, por muy distinto y precario que viva, es competente, confiable, abierto y comprometido. Es decir, no se trabaja con prejuicio, no se trabaja con supuestos previos. Porque los padres trabajan todo el día y al niño no le queda otra que quedar solo, son padres negligentes. ¿Qué significa ser negligente? Y ahí el mundo educativo entra en tensión entre la norma, ¿no es cierto?, el derecho y lo psicosocial. La confianza también es la decisión de depender de otros, es asumir que uno depende de los otros, personas, de los grupos, bajo condiciones de riesgo. Y está basada, sí, en expectativas positivas sobre la confiabilidad de la otra parte, ¿ya? ¿Cómo construir entonces esta conexión y congruencia personal e institucional cuando están estas brechas, estas divergencias? Y aquí yo distinguiría 4 niveles, 3 niveles. Uno, la persona del educador, del profesional, del asistente, del propio apoderado. Esta conexión va a depender de la concepción de niño y niña educada que tengamos. Es decir, educada en el sistema de educación parvularia, quiero decir. ¿Cómo la entendemos? Hablar sobre eso ya es un primer paso para cortar brecha. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo, una tesista, yo se lo comentaba a los chiquillas del área, una tesista que trabajó con familias haitianas, preguntándole un poco cómo veía el sistema escolar chileno, y les llamaba mucho la atención y lo encontraban desilusionante que la escuela chilena no le pegara a los niños, que no hubiera más disciplina en el sistema escolar. ¿Por qué? Porque para ellos es natural que por la sangre entra. Un dicho chileno, pero para que nos entendamos. Muy complicado. ¿Qué tipo de confianza entonces se puede crear en una familia haitiana cuando espera que la escuela discipline según ciertos parámetros? Hay que hablar de eso. Hay que visibilizar eso. Y tratar no necesariamente de imponernos unos a otros a cambios culturales, que eso es muy difícil de hacer, porque son tradiciones de años, de generaciones, generación, pero al menos pactar ciertas normas o ciertas reglas cuando se entra al espacio escolar respecto al espacio familiar. No se puede pretender esperar que lo que esperamos de comportamiento en el aula se reproduzca automáticamente en el hogar, porque choca con lo que Bourdieu hablaba como hábitos. Son las disposiciones y prácticas que se transmiten de generación en generación a la familia y que en muchos casos son materia de orgullo para cada uno de nosotros, ¿ya? Y el problema de la relación familia-institución educativa es que la educación parvularia, sobre todo, es la primera institución del Estado que las familias encuentran, eso lo comentábamos con las chiquillas recientemente, que trata de imponer, de acuerdo a ciertas normas jurídicas, ciertos comportamientos, ¿no es cierto?, considerados deseables, frutos de negociaciones, políticas, de acuerdos sociales, de pactos sociales. El punto es que no es llegar a imponer porque la norma lo dice, no es llegar a imponer porque las manuales de psicología del desarrollo lo dicen, o porque las teorías del aprendizaje lo dicen. Tiene que haber inspiración, convicción, significación a aquello para que yo pueda adherir. Y ese es el trabajo más relacional que uno puede hacer. ¿Cómo? Bueno, primero, abrirse a una escucha activa para reconocer y que se haga visible estas diferencias sin juicio, sin crítica, sin desvalorización. Para eso, instalar comunicación bidireccional, respetuosa, empática. Yo pregunto, escucho la respuesta, ¿no es cierto?, y dejo que me pregunten para dar una respuesta. Y en esta bidireccionalidad comunicativa, explicitamos nuestras preocupaciones de ambas partes, explicitamos nuestros intereses, explicitamos nuestras necesidades, pero también nuestras posibilidades
y límites para poder llevar adelante los acuerdos posibles para ir haciendo más sinergia entre el mundo cultural que se promueve del hogar con el mundo cultural que se promueve desde la institución educativa. Incluso se habla de usar generalmente el lenguaje positivo, evitar hablar sobre desempeño, sino más bien sobre talentos, ¿no? Y si se va a hablar de desempeño, se habla de progresos y no de dificultades. Sería largo, no es el momento para hacerlo, pero hoy día hay hartos estudios que están mostrando dentro de esta lógica de consumo y inmediatez cultural que estamos viviendo, cómo los hijos también están convirtiéndose en, son más deseados que nunca, más planificados que nunca, nunca antes, pero también son objeto de proyección de éxito muy grande, por lo tanto a las familias está costando mucho aceptar que sus hijos tengan problemas. Entonces, tiende a generar actitudes defensivas, ¿ya? En algunos sectores más que en otros, por supuesto. Y lo otro, siempre intentar transmitir altas expectativas y sentimientos de autoeficacia. Por muy precaria nivel de escolaridad de los padres, por mucha precariedad de entendimiento, esos padres pueden, esos padres pueden. Y el tercer nivel, la gobernanza. Es como uno gestiona todo esto. Aquí tenemos a todas las autoridades de los jardines infantiles del país presentes sobre sus hombros. Está instalar estructura y procedimiento para la toma de decisiones que pueda asegurar conexión, inspiración, confianza relacional. Y evidentemente ustedes tienen ya órganos súper importantes que tal vez habría que mirarlos de nuevo con más atención. Los centros de padres. En mi opinión, y ahí el decreto 565 no sé si aplica para la educación parvularia, pero es súper útil porque define dentro de sus 12 o 13 funciones, por lo menos 10, de apoyo de trabajo con la familia, que ayudaría muchísimo a aliviar la carga de las directoras y las educadoras para el trabajo con familia. Pero claro, tiene que ser un centro de padres representativo de la voz de todo el estamento. Y ahí yo invitaría a remirar los procesos de elección de sus directivas, los sistemas de comunicación que construyan con los apoderados para hacer circular información, opiniones, propuestas, expectativas, necesidades, posibilidades. Ese es el conducto regular que permite también aplacar estas reacciones, entre comillas, que a veces uno observa en ciertos apoderados que se enojan muy rápidamente y que ha influido que, según la Superintendencia de Educación, hayan aumentado en 4.000 las denuncias de apoderados frente al sistema escolar por maltrato, por dificultades de participación de padres y todo. No digo que se relacione directamente con la educación parvularia, son los datos gruesos que entrega la superintendencia, pero es preocupante porque nos habla de una actitud más bien litigante y judicializada en la cultura del estamento apoderado en Chile. Tenemos también los consejos de educación parvularia, ya tienen sus guías que les permitirá con su estrategia generar planificación estratégica interesante. Avanzar desde, y ahí la guía es muy clara, de participaciones de orden informativo, consultivo, para avanzar hacia una integración más activa en la toma de decisiones. Y para terminar, sin embargo, no es solo, yo incluso invitaría a ir más allá de una gobernanza democrática, porque la gobernanza democrática, ¿no es cierto?, se centra mucho en la deliberación, en la corresponsabilidad, en la igualdad de valor y poder entre los agentes educativos. Pero eso podría caer en un pragmatismo, en prácticas simplemente. Aquí también es relevante integrar el mundo de los significados. Que sea significativo hacer esto, en la lógica de la inspiración. Y ahí hablábamos con los chiquillos preparando esta presentación, y les agradezco mucho porque nos permitió pensar en un nuevo concepto, gobernanza comunitaria. Podemos pensar la institución educativa junto al estamento en igualdad de poder y valor para generar las instancias, los procesos, las relaciones que orienten a desarrollo óptimo individual, a justicia educacional, desde una conexión más profunda. Si está esa conexión,
está lo emocional y está el mundo de los significados, donde uno visualiza para la gestión que ya no es jerárquica en todo, que deja espacios para comprender que el todo es más que la suma de sus partes. Es decir, no va a depender solo la educadora en el aula de lo que ocurra con el estamento. Va a depender de la educadora del aula, con su asistente y con las educadoras de los otros cursos, digámoslo así, y de todo el personal que vaya a asistir y de todos los apoderados. Entonces, experiencias colectivas son muy importantes, no solo a nivel de entrevistas, no solo a nivel de reunión de apoderados, es a nivel institucional. No solo centrado en el niño, sino que también centrado en la conexión entre los adultos, convivencias entre los adultos, conversaciones más abiertas sobre el significado de la educación parvularia, la importancia de la educación parvularia, de manera que se pueda construir objetivos, avanzar para comprender lo importante que son y avanzar hacia objetivos compartidos, por lo tanto, y desde ahí poder ir definiendo el aporte de cada cual en una lógica complementaria, no subsumida con la lógica del otro, para apoyar, para colaborar, para decidir. Ese es un poco lo que teníamos preparado para compartir en esta tarde. Yo no sé si me tomé mucho tiempo, pido disculpas. No, Verónica, al revés, muchísimas gracias por tu tremendo aporte y porque yo creo que uno se queda dándole la vuelta, como son las conversaciones que hemos tenido, bueno, que ya hemos tenido varias contigo y en eso estamos súper, súper agradecidos a propósito como de estas reflexiones asociadas a la guía técnica que esperamos haya quedado reflejado algo de tu saber también ahí y del saber que ha sido, como decía también nuestro director, del saber institucional, porque esta guía refleja eso. Es un saber institucional, que eso fue también desde el inicio, que no sea un saber de escritorio, que fuese un saber de lo que ocurre día a día, de lo que hacen los jardines, los equipos educativos en el quehacer cotidiano. Y fue esto finalmente traducirlo en un documento y mostrarlo a la vez. No, no era como crear algo distinto, sino que mostrar un poco lo que ellos hacen y ellas hacen día a día. Así que súper, súper agradecida por estas reflexiones y que sin duda, bueno, nos pasean por hartos conceptos que yo creo que a uno la dejan ahí queriendo investigar y darle más ahínco ahí a las reflexiones. Tal vez, bueno, nosotros le fuimos pidiendo, pero yo creo que deben estar muchos ahí pensando todavía y dándole la vuelta. Nosotros igual teníamos algunas inquietudes también asociadas a tus reflexiones y tal vez Alonso nos puedes ahí ayudar a alguna inquietud que nos pueda hacer a propósito de tu presentación, Verónica. Muy bien. Gracias, Ali, por el pase. Bueno, agradecer, Verónica, eh, muy interesante, muy contextualizado la presentación, los conceptos que vimos, y creo que algo que nos hace a todos mucho sentido. Desde los conceptos y desde los temas que abordaste, conversábamos acá como equipo, y aprovechar así brevemente los tiempos. La primera consulta, quizás desde una línea un poco más grande, más amplia, ¿cuáles crees tú que son los desafíos en el ámbito educativo para el abordaje del trabajo con familias? ¿Qué es lo que están desafiados, verdad, hoy en día? El nivel educativo, ¿verdad? Los jardines infantiles, ¿cuál es el desafío que hay para trabajar con familias? Y después desde algo más práctico, ¿cómo crees tú que se puede involucrar las familias en participar en las tomas de decisiones pedagógicas, netamente desde lo pedagógico? Un poco como te decía, desde lo amplio, irnos un poco más después a lo micro. Bueno, yo creo que gracias a Alonso y gracias a la persona que planteó esa inquietud, no alcanzo a ver toda la pantalla ni el chat, pido disculpas, así que no puedo personalizar más mi agradecimiento a la pregunta. Mira, en términos de los desafíos,
Yo creo que lo primero, si es que están en un 60% de asistencia, es indispensable aumentar ese porcentaje sí o sí, ¿no? Y no solo para poder mostrar rentabilidad, sino que aquí hay un fundamento sustantivo de que no da lo mismo un niño o una niña que no ha ido a la educación parvularia, sobre todo en sectores de mayor precariedad educativa cultural, ¿ya? Porque no necesariamente, los estudios muestran súper claramente que no es tanto tener dinero, sino que es tener un nivel de escolaridad, ¿no es cierto?, para convivir en la estimulación cognitiva, del pensamiento, del conocimiento, de experiencias culturales diversas, etc. Entonces, no da lo mismo. Y yo creo que esa es la primera inspiración. En el estudio que nosotros hicimos con muchas de las directoras aquí presentes, nuevamente agradecerles su participación, salió muy fuerte la preocupación de que las familias no ven la importancia de la educación parvular. Bueno, eso es lo primero, diría yo, a trabajar. ¿Por qué sería importante? ¿Qué tipo de iniciativas hacer? Hay que hacer una campaña comunicacional a microescala con sus apoderados, desde conversaciones, ahí hay estrategias concretas a nivel de curso, a nivel de la institución completa, a nivel de usar las redes sociales. Miren, el tema de los WhatsApp, cómo uno puede usarlo a favor también de generar significado. Están generando influencias y contagio social muy importantes. Es una voz que funciona en forma paralela a la relación más presencial, familia-escuela, interesante de explorar para generar este objetivo compartido, este sentido compartido. Eso es primero. Segundo, yo creo que hay un desafío súper importante de que podamos actualizarnos, comprender mejor los cambios culturales que están trayendo las nuevas generaciones de papás y mamás y de cuidadores, digamos. ¿Ah? Son nativos digitales, en todo, transversal a todos los niveles socioeconómicos. Eso plantea otra aproximación a los saberes, a las decisiones, a las relaciones humanas, todo muy mediatizado con el celular. Vayan ustedes a cualquier lugar público y las familias andan con los celulares sentados ahí en el mall comiendo y con los celulares. Entonces, eso te levanta una manera de pensar y de creer en el rol de las instituciones distinto a lo que era cuando nosotros estudiábamos, ¿ya? Para ser pedagogos, para ser educadores, etc. Conozcamos las nuevas culturas de significado, de cómo se ven como padres y madres, y cómo ponemos eso en diálogo con lo que el proyecto educativo, ¿no es cierto?, plantea como el mínimo esperado para optimizar los resultados. El otro desafío, entonces, es flexibilidad y tolerancia a la diferencia y al cambio. Y en las instituciones tenemos un problema, porque las instituciones dependientes del Estado están muy tensionadas con la burocracia. Perdón, señor director, que use esa palabra, pero hay mucha exigencia en las instituciones, ¿no es cierto?, del nivel local, con dar cuenta, con registros, con documentación, que evidentemente le quita tiempo y energía para disponerse de manera serena, abierta, flexible a lo diferente, a lo que salga del funcionamiento cotidiano. Ahí hay un desafío ya más bien de orden institucional. ¿Y la segunda pregunta era, Alonso? Ay, Perdón. sí, ¿cómo involucrar más a las familias en la toma de decisiones pedagógicas? Mira, y lo quiero considerar como para unirlo con una pregunta justamente que salió en el chat ¿Ya? a ver, ¿dónde está? El Aucantún. Decía justamente, existen familias que no siempre ejercen la ciudadanía en su territorio. ¿Cómo uno podría hacer para dar esta conexión con el establecimiento, la familia con el establecimiento? Eso no entendí, lo de la ciudadanía del territorio, perdón. Como conectar a las familias, ¿verdad? Que hay un mayor involucramiento de las familias, del sentido de pertenencia con el territorio y cómo las familias se van involucrando con el jardín infantil, con el establecimiento. Ah,
Bueno, primero yo bajaría la expectativa, esperar de que si en un aula hay 20 niños, los 20 apoderados se vinculen con la institución. Acuérdense, esto es una relación forzada, que no se puede forzar más. Tiene que surgir natural y espontáneamente. Para eso hay que darle la metáfora, una zanahoria a las familias para que tengan ganas de hacerlo. Pero también hay que entender que hay condiciones estructurales que impiden hacerlo. Las jornadas laborales, las distancias, a veces incluso los temores crecientes de seguridad barrial, con el tema de la seguridad pública, ¿ya? No es tan evidente llegar y salir después de ciertas horas en algunas calles, en algunos barrios, en algunas comunas. Por lo tanto, un juicio de realidad en ese aspecto. En la participación en lo pedagógico hay canales, conductos regulares, yo mencionaba recién, el Centro de Padres y su aporte en el Consejo de Educación Parvularia, donde se puedan tomar decisiones con los directivos. Los delegados de subcentro, ¿no es cierto? No sé si los llaman así en todos los jardines infantiles, pueden tener conversaciones pedagógicas con la educadora, pero que sea una voz no personal de los dirigentes, sino que la voz del estamento. Por lo tanto, esto supone un apoyo muy importante del jardín infantil para formar dirigentes de centro de padres, que puedan aprender a comunicarse con los apoderados, recoger sus inquietudes y esas inquietudes canalizarlas de manera adecuada a los distintos profesionales, de manera de pensar juntos ciertas percepciones, por ejemplo, que puedan tener las familias respecto a ciertas prácticas pedagógicas que no le está haciendo sentido, acogerlas, escucharlas y ver qué tipo en ese diálogo con ese apoderado innovación se puede hacer, y ahí los papás a veces son súper creativos, confiar en eso, ¿no es cierto?, para dar ideas prácticas, simples, cotidianas, que puedan hacer más sentido para hacer ajustes a prácticas pedagógicas y tengan más sentido, ¿no? Es darle una estructura más fluida a la circulación de visiones, de propuestas, pero que sean acogidas. Porque si hay algo que rompe la confianza, es que me pregunten algo, me pidan la opinión y eso no se vea integrado visiblemente en la toma de decisión. Por lo tanto, la rendición de cuentas pública, la transparencia de las decisiones que se tomen, en la medida que han sido colaborativas con los familiares, es muy importante. Son círculos virtuosos que se alimentan unos a otros, ¿ya? Es muy costoso asistir a las instituciones. Es de mucho desgaste para los padres enfrentarse a una institución que le diga si lo hace bien o mal. Y estamos en una sociedad que también está intensificando fuertemente las responsabilidades familiares frente a las decisiones de país, ¿no? O sea, le toca a la familia resolver muchas situaciones cotidianas. No es tan evidente responder de manera colaborativa cuando yo me relaciono con una institución que me va a mostrar puros problemas de mi hijo, por ejemplo. Tenemos que seducir a la familia, que vean que esto es interesante, que esto es atractivo, que no va a haber juicio, que no va a haber descalificación, que se acepta la diferencia y al revés, incluso se enriquece el curso completo con la diferencia. Para eso hay que considerarse adultos que conversan de igual a igual. Los padres no son otros niños, alumnos de profesores. Somos personas grandes, aunque no hayamos llegado a cuarto medio, aunque no hayamos llegado a octavo básico, si no, no podríamos sobrevivir. Igual pensamos. Igual hacemos cosas bien. Por muy... Puede ser poquito, pero igual hacemos cosas bien. ¿Cómo rescatamos eso? Eso es cuidarse, eso es conexión, ¿no? No sé si respondí las preguntas, pero es lo que me surgió así. ¿Hay algo más? Sí, pero bueno, igual nos preguntaran muchas cosas y comentarios varios también que hacían en el chat, pero en realidad como hoy día
hubo mucha conexión a nivel país, así que yo creo que igual que los vamos a hacer llegar de manera interna, porque como, bueno, tú bien sabes, siempre los espacios de encuentro son acotados y Sí, siempre los tiempos también son escasos. Así que nada, solo agradecerte enormemente y que ojalá nos puedas acompañar ahora hasta el cierre y para poder dar también el paso a Luis Toledo para poder hacer las dos pequeñas presentaciones que nos quedan. Y por supuesto, como te digo, agradecer enormemente como todas las conexiones que nos hiciste ahí rápidamente neuronales a propósito de los planteamientos que tú nos hiciste del modelo y de los conceptos asociados. Eh, sin más, quisiera presentar a nuestro segundo invitado, a don Luis Toledo Araya, psicólogo de profesión y coordinador del área de familia y comunidad de nuestra institución, que compartirá algunos planteamientos respecto a la relevancia de los entornos comunitarios en el quehacer de los establecimientos de educación parvularia. Adelante, don Luis. Hola, muchísimas gracias Alicia. Qué interesante lo que comparte con nosotros Verónica. Un saludo para cada uno, para cada una de las personas que nos está acompañando hoy. Eh, Quisiera comentar solo una idea antes de seguir avanzando. A propósito del conjunto de desafíos que nos plantea Verónica, eh, quizás hay uno que es bien relevante, que tiene que ver con cuáles son los motivos, cuáles son las razones, cuáles son los propósitos por los cuales las familias inscriben, matriculan a sus niños y niñas en el jardín infantil. Yo creo que a propósito de los desafíos que nos plantea Verónica, lo relevante es que lleguen al jardín infantil, ¿ya? Eh, una vez que niños y niñas acceden al jardín infantil, existe un tiempo importante, existen muchas instancias, muchos espacios para poder ir conversando, para poder ir de alguna manera poniendo en común cuáles son esos motivos, esas razones desde las familias, desde el jardín infantil y de alguna manera ir construyendo una comprensión compartida respecto de cuál es el aporte, cuál es la relevancia de que niños y niñas estén en los espacios educativos. Bueno, tenemos una perspectiva desde la relación del jardín infantil o de los equipos con las familias. Queremos aportar ahora brevemente, vamos a tomar solo unos minutos, una perspectiva desde el espacio comunitario, ¿ya? Y para eso creemos que es importante poder aportar con una noción que es la noción de territorio. Ya, habitualmente cuando hablamos de territorio, lo primero que se nos viene a la cabeza es la noción de un espacio físico y geográfico. Nos imaginamos en general un lugar, ¿ya? Pero también al respecto es importante poder considerar que el territorio o la comunidad es un espacio que se construye socialmente, ¿ya? Por lo tanto, cuando estamos hablando de territorio, cuando estamos hablando de barrio, cuando estamos hablando del entorno del jardín infantil, es importante que hablemos de un lugar donde se integran el espacio físico y geográfico con el espacio social. Estamos hablando de espacios únicos, estamos hablando de espacios que están constituidos por múltiples dimensiones, entre las cuales podemos mencionar la dimensión social, la dimensión política, la dimensión económica, la dimensión histórica, ¿ya? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el trayecto que tiene aquel lugar en el cual el jardín infantil está inserto? La dimensión cultural, la dimensión ambiental, por ejemplo, ¿ya? No es lo mismo pensar un jardín infantil que está rodeado de áreas verdes a un jardín infantil que tiene pocas áreas verdes o que tiene pocos de riesgo sanitario en sus proximidades, ¿ya? Evidentemente en cada territorio, en cada lugar, en cada barrio, tenemos múltiples actores que dan vida a través de distintas formas de interacción
a este espacio físico, geográfico, que se va articulando también como un espacio social. Por lo tanto, cuando estamos hablando del lugar, cuando estamos hablando del barrio, cuando estamos hablando de lo local, cuando estamos hablando de territorio, estamos hablando del territorio como un espacio habitado, ¿ya? Y estamos hablando del territorio también como un lugar de vida. Generalmente es un lugar de vida para la mayor parte de las familias que asisten al jardín infantil. Sabemos que que existe una heterogeneidad de realidades, algunas en las cuales en los centros educativos reciben a familias de distintos lugares de la ciudad, especialmente aquellos que están en los centros urbanos más importantes. Pero ¿por qué es importante mirar el espacio? ¿Por qué es importante mirar el territorio en el cual se sitúan las comunidades educativas? Cuando hablamos de este espacio social, estamos hablando de un espacio social que de alguna manera tiene que ver con la forma en la que las personas desarrollan y recrean su vida cotidianamente. Aquí queremos incorporar un concepto interesante desde nuestra perspectiva, que es el concepto de territorialidad, y que se define como el ejercicio que hacen las personas cuando se apropian de su espacio, ¿ya? Se relaciona con la construcción de un sentido de identidad y pertenencia vinculado al espacio y con una forma de organizar la actividad y la convivencia de las personas en su interior. En este sentido, es muy importante que nosotros nos podamos preguntar para el quehacer educativo, para organizar las experiencias de aprendizaje, cómo es la experiencia que tienen las niñas, los niños y las familias en sus territorios, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es parte de su cotidianeidad, es parte de los sabores que portan, es parte de alguna manera de lo que es la vida, ¿ah?, que ellos desarrollan junto a sus familias, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros queremos incorporar esto en el quehacer educativo para que las prácticas tengan mayor pertinencia, esta pregunta es ineludible. Sin embargo, también nos parece que es relevante invitarles a plantear una segunda pregunta, ¿ya? ¿Cómo el equipo educativo y la comunidad educativa vive su vinculación con el entorno, ¿ya? O sea, no quedarnos solo en el territorio o en la comunidad como un lugar de vida para los niños, las niñas y sus familias, sino que también es importante visualizar cómo el equipo educativo y la comunidad educativa en su conjunto visualiza, significa y se relaciona con su entorno y con los actores que lo constituyen. Esta perspectiva, tanto la perspectiva de la relevancia del vínculo con las familias y con las comunidades, aparece claramente explícita en los marcos institucionales. Ya las bases curriculares de la educación parvularia reconocen a las familias y comunidades como actores relevantes ya en el quehacer educativo y que de alguna manera ayudan a poder situar la experiencia de vida de niños y niñas. Eh, Se releva desde las bases la cotidianeidad y se plantea la necesidad, la urgencia de reconocer la singularidad de cada comunidad educativa y el entorno que la acoge. Desde la política de calidad educativa y desde el referente curricular, se plantea el mandato, de alguna manera, de generar una estrecha alianza con las comunidades, entendidas también como un lugar más amplio en el que niños, niñas y familias se van construyendo, constituyendo de manera cotidiana. El referente curricular, al establecer la noción de niños y niñas como sujetos de derecho, plantea también el desafío de visualizar a niños y niñas como ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos, ¿ya? Que de alguna manera actúan en el mundo y eh, son de alguna manera influidos, ¿ya? Pero también son agentes activos, constructores de realidades sociales. Por lo tanto, se plantea una relación de mutua influencia desde esta noción de ciudadanía.
Si nosotros, bueno, tal como planteaba el director ejecutivo, también como marco institucional aparece, entre otros, la Carta de Navegación de Fundación Integra, ya que plantea un desafío bien sustantivo en el eje 4, que plantea a las familias y comunidades comprometidas con la educación de niños y niñas. Desde el punto de vista bueno, algunas dimensiones para el trabajo educativo con perspectiva territorial. Si nosotros visualizamos el territorio como un espacio que acoge a los establecimientos educativos, para poder responder a esta diversidad, a esta singularidad, es importante que podamos pensar en un tránsito en el cual la educación parvularia en Chile y nuestra institución están comprometidos y transitar desde una pedagogía de la homogeneidad a una pedagogía de la diversidad, ya que de alguna manera valore, rescate estas particularidades que tienen niños, niñas y familias que habitan determinados contextos sociales y culturales. En segundo término, también es importante, a propósito del principio de significado, que niños y niñas puedan encontrar un pedacito de sí mismos, ¿ya? Como plantea Ofelia Rebeco en algún momento, en el espacio educativo, ya que puedan verse reflejados, ¿ya? Y de esa manera sentir que esos aprendizajes también van cobrando un significado más profundo. Incorporar la cultura que en términos generales aporta en términos del proceso de construcción de identidad y agrega un sentido de pertenencia al proceso de aprendizaje y evidentemente concebir los espacios comunitarios, los entornos, como oportunidades para el ejercicio de una ciudadanía en espacios, en condiciones mucho más auténticas para niños y niñas. Evidentemente la participación de las familias y comunidades, ¿ya? Y los actores de las comunidades como representantes de esa cultura, de esos valores, de esos saberes, es un complemento relevante, es un complemento muy significativo para la labor que desarrolla el jardín infantil. Y en términos de la gestión de redes locales, también como una dimensión que aporta a la garantía de derechos, es importante concebir que la garantía de derechos es una acción sistémica y por lo tanto en la medida que nosotros sumemos mayor cantidad de actores, ya sea sociales como institucionales, efectivamente vamos a producir un efecto sinérgico en función del propósito compartido que tenemos, que es potenciar y fortalecer el proceso de aprendizaje, desarrollo y bienestar integral de niñas y niños. Bueno, hicimos una revisión de algunos elementos importantes a propósito de una mirada desde el jardín infantil hacia el territorio, hacia la comunidad. Pero también es importante que nosotros podamos revisar, bueno, cuál es el motivo por el que estamos desarrollando esta conversación, ¿ya? Y que podamos darle una mirada a la guía para el fortalecimiento del vínculo con las familias y las comunidades y cómo este documento se estructura para hacer un apoyo a la gestión que desarrollan tanto los equipos territoriales como los equipos de jardines infantiles. Así que ahora les dejo con mi compañera de equipo, Cassandra Mardones, ¿ya? Quien va a continuar en esta exposición. Hola, buenas tardes. Vamos a hacer una revisión breve respecto a los propósitos de la guía. Ya se mencionó quizá en una primera instancia, ¿no es cierto?, cómo surge la guía, cómo fue construida, el marco teórico que está asociado a esta guía técnica. Entiendo que en muchos jardines ya ha ido llegando un ejemplar de esta guía técnica. Hemos tenido varios comentarios también de regiones
previos obviamente al webinar, que algunas ya lo conocen o que han trabajado, o que han profundizado un poquitito más en esta guía, en este documento. Y también para las que nos conocen esta guía, contarles también que, bueno, que está llegando un ejemplar a los jardines infantiles y que también está en la intranet, está subida a la intranet. Yo también copié ahora el link dentro del chat para que tengan acceso en caso de que no la conozcan o que requieran también tener un ejemplar, aunque sea virtual, ¿no es cierto?, al cual poder como tener más opciones en el fondo de revisarlas dentro del equipo. Bueno, contarles primero que nada que el propósito de la guía en el fondo era presentar lineamientos técnicos prácticos para que los equipos y tanto equipos de jardines infantiles o equipos asesores puedan asesorar y puedan mirar en el fondo potenciar la alianza particular entre el vínculo de la familia con el jardín infantil, con algunos elementos ahí que son muy importantes y que se relevan al interior de la guía, que tiene que ver con la comunicación, con el reconocimiento mutuo entre la familia, ¿no es cierto?, y el jardín infantil, la importancia de la participación para fortalecer, ¿no es cierto?, esta relación que se tiene que dar de garante de derecho, pero en función del pleno desarrollo y el aprendizaje de niños y niñas. Nosotros como área necesitábamos, posterior a la pandemia, en el fondo necesitábamos también el poder recoger las experiencias realizadas en torno al trabajo con familia y comunidad, como para revincularnos con la familia. Necesitábamos también como área, ¿por qué surge esta guía? Porque teníamos también el interés de visibilizar el trabajo que se venía realizando en el ámbito de familia y comunidad. Sabían que se hacían muchas iniciativas, habían distintas iniciativas, pero no habíamos tenido la instancia en el fondo de visibilizar lo que se venía trabajando. Otro motivo por el cual nos parecía importante contar con este documento era la necesidad de una actualización teórica. Nosotros teníamos un referente de familia y comunidad, pero necesitábamos mirar y volver a actualizar en el fondo nuestros referentes teóricos en función, ¿no es cierto?, de la temática. Y finalmente nos parecía que desde lo retórico, teórico, habían cosas bastante planteadas ya y que se venían trabajando desde la institución, ya habían bastantes documentos institucionales que daban cuenta, ¿no es cierto?, de los fundamentos del trabajo con familia, pero nos hacía falta el trabajo del foco, ponerlo más en estrategias prácticas. ¿Ya? Y desde esa perspectiva es que surge esta guía, ¿no es cierto?, en el fondo condensando participativamente, donde todos los niveles participan y en el fondo nos permite ir consolidando estas estrategias que los distintos niveles veían como necesarias de realizar en el vínculo y en el trabajo con las familias. La siguiente. En el proceso de construcción de la guía, tuvo un alto nivel de participación. El eje que estuvo puesto aquí fue efectivamente que se pudiera construir una guía en donde hubiese una participación desde los inicios. Y para eso se generaron varias instancias de levantamiento de información. Se trabajó con los equipos regionales, por ejemplo, con sus jefaturas regionales, levantando, ¿no es cierto?, información respecto a cuáles son las estrategias, acciones, ¿no es cierto?, que se realizaban con familia, qué es lo que se esperaba respecto al trabajo y al vínculo con familia y comunidades. Así también se trabajó con los profesionales de familia y comunidad a nivel nacional. También se trabajaron con los equipos de jardín infantil y con profesionales de Casa Central, con las distintas direcciones y, por supuesto, con las familias. Es así que trabajando con todos estos profesionales y niveles dentro de la organización institucional, se hizo 5 talleres participativos, ¿ya?, donde se pudieron tomar todas estas estrategias, acciones, ideas, sueños, anhelos, ¿no es cierto? Y también se hizo una consulta nacional en la que participaron más de 11.000 personas.
¿ya? Entonces, si uno analiza, en realidad, el levantamiento de información es bien representativo respecto a los distintos niveles y, por tanto, nosotros esperamos, y así hemos ido sabiendo también, que es una guía que entrega estrategias que son bien representativas, porque tienen que ver con lo que ocurre o ha ocurrido en los jardines infantiles, las acciones que se realizan en general y que también representan a todos los niveles en relación a cómo potenciar o fortalecer este vínculo con familia y comunidades a través de esta estrategia. Así que, como herramientas conceptuales que se consideraron o que se pusieron como a la base para poder articularlo también con la guía técnica, se tomaron algunos conceptos teóricos que son de gran relevancia cuando hablamos del trabajo directo como institución también con niños, niñas y también con sus familias. Y desde ahí nosotros presentamos y fuimos mirando que era necesario tener a la base, por ejemplo, un enfoque de derecho. Un enfoque de derecho, ¿no es cierto?, que como todos sabemos es pensar, ¿no es cierto?, y saber que los niños son sujetos de derecho. Pero que no solamente son los niños y niñas sujetos de derechos, sino que también sus familias. Y es importante, ¿no es cierto?, conocer que ellos se sientan sujetos de derechos, ¿no es cierto?, al relacionarse con nosotros en los jardines infantiles, con la institución, ¿no es cierto?, y que puedan también ser considerados en sus diferencias. O sea, el mirar el ser sujetos de derechos y además que son diversos. Y cómo esas diferencias también están presentes tanto en sus contextos familiares y también en sus contextos comunitarios. Importante es plantear que ser sujeto de derecho, además, desde el trabajo pedagógico que se hace en los jardines infantiles, tiene que ver con este trabajo, estos aprendizajes permanentes, estas prácticas que ustedes generan, que es en el fondo generar conocimientos y habilidades que el niño va adquiriendo, en donde se forma como un niño ciudadano o es considerado un niño ciudadano o una niña ciudadana. Un niño que participa activamente de sus aprendizajes, que tiene protagonismo en lo que aprende, ¿no es cierto? Y que eso también es ejercer sus derechos. Y cuando nosotros lo trabajamos diariamente, ¿no es cierto?, este y otro tipo de acciones que podamos desarrollar y aprendizajes vinculados, es que finalmente también los estamos, que ellos puedan vivenciar y que puedan aprender, ¿no es cierto?, a partir de esta declaración que decimos, pero la materializamos en nuestras prácticas y en el quehacer pedagógico que desarrollamos. Las familias, por otro lado, también sentimos que desde el enfoque de derecho, son familias que tienen el derecho a participar, a ser parte del proceso educativo de sus hijos e hijas. Y para eso es importante, ¿no es cierto?, que nosotros no nos reduzcamos o no nos centremos en una mera búsqueda de información como para mantener la comunicación con ellos. O sea, que generemos otras estrategias que van más allá que la mera entrega de información. Si bien es importante, es una forma de comunicarnos también, es importante también que ellos vayan ejerciendo la familia este derecho, ¿no es cierto?, en la medida que también nosotros generamos otros tipos de instancias. Ya Verónica lo mencionaba, puede ser establecer diálogos con las familias y las comunidades, generar que circule cierta información que sea de conocimiento de toda la comunidad educativa y que es de importancia para la comunidad educativa también, recoger inquietudes, opiniones, permitir a las familias que puedan influir en ciertas decisiones también, o que puedan también tomar decisiones y aportar a la gestión del jardín infantil. Por otro lado, también nos basamos y consideramos dentro de esta guía técnica el enfoque ecológico. Y ahí ustedes pueden ver este diagrama que es bastante ilustrativo en el fondo y que nos muestra que existen distintos niveles y cómo cada uno de estos niveles influye el uno en el otro y viceversa. Y en la medida que nosotros tenemos o consideramos que la educación que nosotros propiciamos en el jardín infantil influye en el niño, en la niña y en sus familias, ¿no es cierto?,
da la posibilidad de que tengamos conciencia de las posibilidades o las oportunidades que podemos generar en la interacción con los otros. Y también en cómo ellos deciden frente a esta posibilidad de ser parte, de influenciarnos, ¿no es cierto?, uno con los otros, cómo nosotros también acogemos estos saberes de las casas, ¿no es cierto?, estos conocimientos, y nos vemos influenciados también por ese conocimiento, esos saberes, y a la vez viceversa, cómo el jardín, ¿no es cierto?, también de alguna forma da a conocer a las familias o hace parte de las decisiones educativas donde existen estas influencias, ¿no es cierto?, que en el fondo favorecen los procesos de desarrollo de niñas y niños. Volvamos a la siguiente. Tenemos el desarrollo infantil temprano también como otro enfoque que nos basamos para poder diseñar esta guía, y en el fondo es comprender que el desarrollo humano es el resultado de las interacciones directas e indirectas entre las personas, ¿ya? Para Integra, el desarrollo infantil temprano contempla lo que es el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo, lingüístico, socioemocional, y cómo este se da, ¿no es cierto?, mirando los distintos ritmos de los niños y niñas, viendo sus similitudes también, y en función de eso generando condiciones para que este se dé con un ambiente que favorezca ese desarrollo. Entonces, cuando hablamos también de desarrollo infantil temprano, lo ligamos obviamente con contextos que lo favorecen. Por ejemplo, propiciar el buen trato, por ejemplo, al interior del establecimiento, los estímulos, la protección, enriquecer experiencias que generen oportunidades de desarrollo y aprendizaje. Y finalmente tenemos la diversidad en la educación como un enfoque que lo miramos, que es la diversidad en el fondo en términos de un contexto para el aprendizaje. Sabemos, ¿no es cierto?, ya lo señalaron anteriormente, que las familias son diversas, ¿no es cierto?, en composición, en organización, tipos de familia, en cultura, en el origen, ¿no es cierto?, el lugar de procedencia, pero es importante frente a eso también promover, ¿no es cierto?, el respetar, valorar esas individualidades, esas necesidades, generar a partir de eso formas de relacionarnos entre los niños, niñas, sus familias y lo comunitario. Y finalmente también aquí tenemos como el desafío frente a esta diversidad que se planteaba, el constantemente ir mirando cómo podemos en el fondo poder tomar estos elementos, ¿no es cierto?, que nos hacen diversos y enriquecer nuestro quehacer pedagógico. Y por otra parte también el cómo ir mirando aquellos aspectos que pudieran generar ciertas barreras o ciertas limitaciones y cómo podríamos favorecer para que esto no vaya en contra de optimizar optimizar en el fondo el quehacer que desarrollamos. Bueno, finalmente pasemos a la siguiente. Por tiempo vamos a avanzar un poquitito más rápido. Hay algunos conceptos que ustedes pueden encontrar en la guía. Fuimos conceptualizando los siguientes conceptos que tienen que ver con familia, participación de la familia que vamos a entender, buen trato, comunidades educativas, comunidades locales, crianza respetuosa. Y hay otros conceptos también que los podemos encontrar en la guía, una especie de glosario, ¿no es cierto?, donde ustedes, la idea es que también puedan ir mirando, ¿no es cierto?, estos conceptos que se van abordando a lo largo de la guía y que podamos tener una conceptualización más compartida entre todos quienes trabajamos en esta temática. Sigamos con la siguiente. Bueno, finalmente la propuesta pedagógica contempla 5 objetivos. Ya nosotros, bueno, si bien en esta instancia no vamos a revisar la estrategia, las invitamos a que cuando lleguen los ejemplares al jardín lo puedan hacer, o también las puedan revisar en la intranet, que ya está el documento virtual en el fondo, y ahí puse el link delante. Pero contarles que los objetivos, hay 5 objetivos de trabajo que en el fondo van, en los cuales está organizada las estrategias, ¿ya? Los objetivos son
lo siguiente: fortalecer el vínculo y la comunicación entre los equipos educativos, familias y comunidades locales, que se dé en el fondo basado en la diversidad de estas familias y que se dé en la confianza mutua y que se dé también respecto a la transparencia, o sea, fortalecer estos vínculos y esta comunicación mirando estos elementos. Como segundo objetivo es valorar y fortalecer las competencias y recursos educativos de las familias y las comunidades locales. Y para eso es importante, ¿no es cierto?, fortalecer estas competencias parentales, apoyar en el fortalecimiento y también ver las condiciones que las familias tienen para las crianzas, ¿ya? Y para ello es importante conocer a las familias. Como tercer objetivo es garantizar y promover condiciones para que las familias participen activamente en el desarrollo y en el aprendizaje de sus niños y niñas y se involucren en los diversos procesos educativos que existen. Como cuarto objetivo es promover y fortalecer el vínculo con las redes comunitarias y actores locales en el marco de la reciprocidad, y eso involucra en el fondo en que hay una mirada, un trabajo enfocado en lo que tiene que ver como redes que colaboran. O sea, gana la red, ¿no es cierto?, respecto a que yo me acerco, ¿no es cierto?, y también gana el jardín porque compartimos un objetivo común que tiene que ver con el aprendizaje, con el desarrollo, con promover, ¿no es cierto?, condiciones de bienestar y derecho para la infancia. Y finalmente, fortalecer la reflexión de los equipos a través de sistematizaciones, gestión y difusiones de conocimiento que se va desarrollando. Y este punto es súper importante porque tiene que ver con que ustedes en los jardines infantiles generan muchas acciones, tienen muchas experiencias asociadas al trabajo y el vínculo con familia y también con comunidades. Y es importante, no solamente que en el nivel central o en los niveles regionales existan estas sistematizaciones, sino que también ustedes puedan mirar, ¿no es cierto?, y registrar, sistematizar, ¿no es cierto?, y hacer sus reflexiones en función de estas acciones que desarrollan. Entonces, lo metodológico, la guía plantea estos objetivos, ¿no es cierto?, estratégicos para fortalecer el vínculo con la familia, mirando el diagrama de abajo en el fondo. Para cada uno de estos objetivos existen estrategias, ¿no es cierto? Se escriben, se registran a través de ciertas estrategias que están escritas ahí. Cada una de esas subestrategias también plantea, o sea, cada una de estas estrategias plantea su estrategia y finalmente acciones. Aquí hay que diferenciar y quizás como un último puntito en el fondo, ya la guía lo menciona con más claridad, pero hay que diferenciar entre lo que es una estrategia y lo que es una acción. Muchas veces nosotros como que no diferenciamos entre una y otra, pero es importante señalar ahí que la estrategia tiene que ver con un plan orientador, algo que nosotros queremos lograr, algunas líneas, criterios, ¿no es cierto?, pero que las podemos lograr a través de acciones, ¿ya? Y cuando nosotros en el fondo generamos acciones, pero no tenemos definida una estrategia, no es muy fácil en el fondo llegar a un objetivo, ¿ya? Que nos permita definir qué es lo que queremos. Y eso es lo importante en el fondo, definir estrategias y para esa estrategia establecer algunas acciones. Finalmente, bueno, ahí les mostramos nuevamente este diagrama. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, dice el objetivo número 3, que ya lo leímos anteriormente en la diapositiva anterior, y que como estrategia, por ejemplo, para este objetivo número 3, que tiene que ver con la participación, ¿no es cierto?, de la familia, decimos la estrategia es garantizar y promover la participación de la familia. Esa es mi estrategia, yo quiero garantizar y promover esta participación. ¿Cómo lo voy a hacer? Es fomentar y fortalecer la asociatividad de padres. O sea, voy a generar, promover, ¿no es cierto?, acciones que fomenten esta asociatividad. Pero las acciones también se dan algunas acciones dentro de la guía, pero esas acciones también obviamente tienen que ser miradas, ¿no es cierto?, y tienen que ser diseñadas en función de sus propias características, de sus propios territorios. Entonces,
ahí la idea y la invitación en el fondo es mirar estas estrategias, mirar estas subestrategias y estas acciones, y obviamente mirarla en función de la pertinencia y de las posibilidades de implementarla. Ahora, esto es un apoyo más a la gestión que ustedes realizan. La idea en el fondo es que ustedes puedan mirarlo, puedan ver si eso coincide, es acorde, les sirve como para el trabajo que ustedes han planteado en los PME, por ejemplo, o conversa con su PI. Es un apoyo más para la gestión educativa que ustedes y la planificación de esta gestión educativa que ustedes realizan. Bueno, cortita la presentación en el fondo. La idea es era poder hacer una pequeña síntesis de algunos elementos y los invito a revisarla más en profundidad a través de los ejemplares ya virtuales o físicos que tengan a disposición. Y le doy el pase a Alicia. Buenas tardes. Muchas gracias, Cassandra. Bueno, ya estamos llegando al cierre y, por supuesto, agradecerles a todos quienes se han mantenido conectados en una tarde que se nos hizo súper corta, con un montón de comentarios, preguntas, así que súper agradecidos por su presencia el día de hoy. Y vamos a dar el pase a la Directora Nacional de Educación, señora Marcela Fontecilla, que nos va a dar unas palabras al cierre y, por supuesto, una vez más, agradecer a Verónica Gávez, a nuestro director ejecutivo, al coordinador de familia y comunidad, Luis Toledo, a Cassandra, a don Alonso, Alonso Pulgar también, que estuvo en el equipo, y de parte mía también muy agradecida por el trabajo que realizamos de manera conjunta. Así es que muchísimas gracias y adelante, Marcela. Gracias, Alicia. Muy buenas tardes ya a todos y todas y todos los equipos de nivel regional, jardines infantiles, territoriales y también del nivel nacional que se han sumado hoy día a este espacio, ¿ya? Un espacio que ha pretendido presentar esta guía técnica que se ha elaborado y que Cassandra nos paseó, nos dio ahí como una visión sinóptica respecto a la guía que nos da y nos muestra algunos caminos que podemos ir tomando para avanzar en el trabajo en esta dimensión de familia y cobertura. Y no es cualquier forma. Ya lo decía Verónica, nosotros queremos tener esta conexión entre los adultos, ya una conexión que tiene algunas características, como que es una conexión con una lógica de complementariedad respecto a los adultos que nos paramos y tratamos de situarnos como de iguales a iguales en términos de que todos tenemos conocimientos a poner ahí al servicio de la educación y formación de los niños y de las niñas. Y este encuentro entre los adultos que tenemos como en común, así como el vértice en común, son los niños y las niñas, tiene que ser, y esa es la invitación, a que sea situado, ¿cierto? Esta relación contextualizada y en el territorio. Ya eso también aparece fuertemente en lo que mencionaba Verónica y la guía también ahí lo refleja. Por tanto, la invitación está hecha, hay un material que es esta guía, hay experiencia en cada uno de los establecimientos y de los equipos de los jardines infantiles. Esta guía viene a fortalecer, a ordenar, a facilitar, pero hay una experiencia en estos años, en todos los años que tiene la Fundación, porque surge con el trabajo con las familias desde sus orígenes también. Por lo tanto, si sumamos la experiencia de los equipos en los jardines, de las oficinas regionales, esta guía, esta reflexión que nos ha hecho Verónica hoy día, más otros materiales y otras experiencias, no nos cabe duda de que vamos a poder seguir avanzando en esta educación de calidad que todos queremos en conjunto con las familias de los niños y de las niñas. Por tanto, la invitación está hecha. Cuenten también con el equipo de familia y comunidad que está disponible también para poder ir acompañando los distintos procesos.
Yo creo que ya es suficiente con todo lo que hemos escuchado hoy día. Esperamos que haya sido un espacio motivador, ya un espacio que también nos movilice, no solo que nos quedemos en que nos motivó, sino que también qué voy a hacer yo ahora respecto a lo que hemos escuchado, cómo voy a utilizar yo esta guía, qué es lo que me sirve al equipo, a mi equipo, con mi contexto, con mi realidad, hoy día, junio del 2024. Así que muchas gracias a todos y todas por su trabajo. Muchas gracias por su participación y esperamos tener otras instancias también para ir recogiendo de parte de ustedes cómo les ha servido, cómo han ido abordando este trabajo en la guía, que es un recurso, ¿ya? No es el trabajo solo con la familia, es un recurso que ponemos a disposición a lo que ustedes realizan día a día en esta conexión que queremos o reconexión que queremos tener con las familias. Así que muchas gracias, Alicia. Aquí vamos terminando. Un abrazo a todos los equipos a lo largo del país y sigamos con este desafío que tenemos también de revinculación y conexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Y nada, no nos queda más que despedirnos y muchas gracias a todos por su atención. Y como decía nuestra directora, hasta una próxima oportunidad. Buena semana para todos. Gracias. 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 Chao. Feliz semana. Igualmente, un gusto. Hasta luego, adiós. Gracias. Gracias. Chao, chao, gracias a ustedes. Gracias.